me van a parar cuando ustedes quieran, ¿sí? Eh, Vamos a ver un poquitito de que en el electrocardiograma nosotros lo que solemos hacer es más bien como si fuese un mapa eléctrico del corazón, donde vamos delimitando ciertas regiones, ¿verdad? Que nos van a servir para poder conocer las diferentes áreas de las lesiones reales que ocurren en el corazón. Solemos escuchar de que uno habla de la cara anterior del corazón, que es el territorio de la arteria descendente anterior, que es una de las arterias más importantes, la más importante que tiene el corazón, y está medida por las derivaciones precordiales B2 a B6 y las derivaciones D1 y ABL, respectivamente. La anteroseptal, que es la arteria descendente anterior, la cara anterosectal se ve medida por las derivaciones B3 a B5, la D1 y la ABL. La cara lateral, B5, B6, D1 y ABL. Esto yo le estoy diciendo ahora, que esto yo le voy a pasar también a ustedes para que vayan mirando después si todavía no lo tienen. Pero lo que quiero que quede bien claro con esto es que es una representación eléctrica que nos permite ubicarnos anatómicamente en el corazón y nos permite saber realmente a ciencia cierta cuál es la arteria que está siendo dañada. Esto era lo único que teníamos antes de tener, por ejemplo, la arteriografía. Y con esto nosotros, los médicos, nos guiábamos y decíamos, este paciente está teniendo una obstrucción de la arteria descendente anterior. ¿Verdad? Y sabíamos más o menos, sin tener que hacer otra cosa o sin tener que ir a una autopsia, ¿verdad? En un paciente vivo, qué es lo que estaba pasando. Eh, yo creo que nadie le va a preguntar así en forma automática o de memoria, pero sí es interesante saber por la ubicación de las derivaciones, a qué lugar del corazón corresponde las derivaciones, ¿verdad? La anterior corresponde la B2 a la B6, la anteroseptal de la B3 a B5, la lateral B5 B6, la posterior B1 a B2 y la cara inferior o diafragmática, la derivación 2, la derivación 3, la derivación ABF, que es justamente la derivación que va a los pies, que es la derivación que va justamente a la cara inferior. ¿Y a qué corresponden, verdad? La cara anterior corresponde a la descendente anterior, la cara anteroseptal también a la descendente anterior, la cara lateral a la circunfleja izquierda, la cara posterior a la coronaria derecha y la cara inferior a la coronaria izquierda. Lo que a nosotros nos interesa siempre saber, y que seguramente lo están manejando ya, son los componentes del trazado, ¿verdad? Que nos indica a nosotros la onda P, que básicamente, voy a repetir algo que ya lo saben, pero voy a ser un poco repetitivo en esto, la despolarización auricular, el complejo QRS, la despolarización ventricular, los dos elementos más importantes dentro de lo que es el ciclo cardíaco, ¿verdad? Lo que nos habla de la sístole y la diástole, o la diástole y la sístole, ¿sí? Después de eso tenemos la onda de repolarización ventricular, que es la onda T, ¿sí? Una onda U, que es una onda lenta de un elemento, digamos, de transmisión neurológica importante, como son el sistema o la fibra de Purkinje. Y una onda J, que es una onda que es al final del QRS, que nos indica a nosotros si la actividad eléctrica es normal en el miocardio. También son importantes los segmentos. Segmentos, y quiero que esto metan bien en la casa, lo que todavía no lo metieron, pero lo que ya es para repetir nada más, es desde el final de un punto al inicio del siguiente, ¿sí? No confundir con intervalo. Intervalo es de inicio a final y esto es en este caso, final a inicio. Por ejemplo, PR es de el final, o sea, la onda P, o sea, el complejo final del complejo de la onda P hasta el comienzo de la R, ¿sí? El segmento ST, también estamos hablando desde donde termina el segmento S, ¿verdad? Hasta donde comienza la onda T. Vamos a ver que estos dos parámetros son muy importantes para ver la conducción eléctrica en general, ¿verdad? Vemos acá los intervalos, ¿sí? Y ahí vemos nosotros que el intervalo es de comienzo a comienzo, ¿sí? En este caso, de comienzo, en el QT es todavía mucho mayor, es de comienzo a final. ¿Por qué? Porque el QT va a conducir totalmente lo que es la sístole eléctrica del corazón. O sea, nos va a hablar de la sístole eléctrica del corazón y es un valor que nos va a servir a nosotros para saber si nuestro corazón está teniendo una buena contracción eléctrica ventricular, ¿sí?
Bueno, esto de la velocidad del papel, bueno, es un método mecánico que se utiliza por un sistema de movimiento de un papel especial, donde anteriormente era un papel que se tenía una impresión guiada por calor. La velocidad del papel normalmente es de 25 milímetros por segundo, ¿verdad? Y el voltaje es de 1 milímetro, o sea, en 1 milímetro de alto es de 1 milivoltio, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a medir después en los cuadritos, ¿sí? Cuando hablamos de los cuadritos, es muy interesante porque cuando nosotros vamos a medir un electro, vamos a medir los cuadritos pequeños y los cuadritos grandes, los cuadros grandes. Sabemos que cada cuadrito pequeño mide 0,04 segundos mirando en forma de la línea de base, ¿sí? Eso es, digamos, en forma horizontal, ¿sí? En forma vertical, vamos a ver que mide voltios. Si el cuadrito pequeño mide 0,04, un cuadro grande es la suma de 5 cuadritos pequeños, entonces va a ser 0,04 por 5 y nos va a dar 0,20. Estos valores van a ser importantes cuando midamos, por ejemplo, uno de los valores más comunes, que es el intervalo PR, que vamos a ver que el intervalo PR es un intervalo que nos va a medir lo que es la conducción eléctrica de las aurículas al ventrículo. Y este valor es muy importante porque por sí solo da el funcionamiento de un elemento que nosotros conocemos o escuchamos por lo menos en forma muy habitual, que es el marcapaso cardíaco del corazón, ¿verdad? O en nuestro nódulo sinoauricular. Si el intervalo PR es mayor a 0,20, significa que nuestro marcapaso no está funcionando, ¿sí? Y nosotros tenemos lo que técnicamente se llama un bloqueo entre la señal auricular y ventricular, o sea, técnicamente hablando, un bloqueo aurículo-ventricular. ¿Esto qué significa? Que nuestro marcapaso natural no está cumpliendo su trabajo y está enlenteciendo la conducción eléctrica y por lo tanto está produciendo una disminución en el mecanismo normal y por ende en un futuro en la fuerza y en la efectividad de la eyección, contracción o hablando ya más pronto de la distribución sanguínea en el cuerpo, ¿sí? Entonces, en este momento uno hace ya el diagnóstico cuando uno ve ese intervalo PR ya aumentado. Si eso es así, la única solución se llama marcapaso externo, ¿verdad? O colocar un marcapaso. Es muy importante esa medida porque es una de las pocas utilidades realmente importantes que tiene el electro, el diagnóstico de un bloqueo AB completo. También dijimos que las líneas verticales miden voltaje, un cuadrito 0,1 milivolt, 5 cuadritos 0,5 milivolt. Y ahí teniendo ese concepto, ya vamos a saber de que una onda P va a durar de 0,11 a 0,15, ¿verdad? Y ustedes saben de que cada cuadrito es 0,04, entonces va a durar básicamente de 2, ¿verdad? 2 cuadritos y medio a prácticamente 4 cuadritos, ¿sí? Hablando en cuadritos. El intervalo PR, como recién lo habíamos dicho, es de 0,12, que son 3 cuadritos pequeños, a 0,20, que son 5 cuadritos pequeños o un cuadro grande, que es la medida normal del intervalo PR. Si el intervalo PR es muy largo, estamos hablando de un bloqueo completo y es para marcapasos. Si es muy pequeño, estamos hablando de un fenómeno de reentrada, que también vamos a verlo en las taquicardias supraventriculares, cuando de repente ni siquiera podemos ver en el electro el PR porque es muy corto, ¿sí? La onda QRS o el complejo QRS tienen que durar en un promedio de 0,10 a 0,11, ¿sí? O sea, también entre 2 a un poco menos de 3 cuadritos pequeños. Si dura más que eso, estamos hablando de bloqueo de esa conducción y eso se llama bloqueo de rama, que depende de la ubicación del bloqueo de rama, va a ser de rama derecha o de rama izquierda, ¿sí? Depende de la ubicación que habíamos dicho anteriormente, porque la rama derecha se mide en la cara anterior y lateral, y la rama izquierda en la cara posterior. O sea, hablando en derivaciones, si ustedes recuerdan lo anterior que habíamos dicho, estas derivaciones, la derivación es B2, ¿verdad? Y la derivación es B3 y la B1 van a ser la que nos van a medir básicamente lo que es la derivación derecha, ¿sí?
Y la B5 y la B6, que son las más bajas, nos van a medir la derivación izquierda con respecto a la onda QRS. El segmento ST, ¿qué es lo que más a nosotros nos va a interesar en el segmento ST? Es de que sea un segmento isoeléctrico, o sea, de que no haya una elevación de nivel, que se llama supra de nivel, que ustedes ya saben porque ya leímos o repasamos varias veces, o repasaron varias veces ya, significa un fenómeno eléctrico en el cual hay una falta momentánea de oxígeno o isquemia, ¿verdad? Se considera normal cuando hay un desnivel hacia arriba o hacia abajo de 1 mV o un cuadrito, ¿sí? Eh, Esto sí es importante también cuando uno va a calibrar el equipo, ¿verdad? Cuando uno ve un electro en el cual el segmento ST está, digamos, no está bien alineado o no está bien recto, por llamarle de una manera más sencilla, no es un electro que sea considerado un electro con un estándar normal o un electro que sea aceptable en su propia producción, que también es un valor importante que tenemos que ver si el electro se tomó con las condiciones normales o de la forma correcta para que sean válidos todos estos valores que estamos hablando nosotros, ¿verdad? La onda T, que es la onda de repolarización, siempre tiene que ser positiva, excepto en la derivación en las cuales todas las derivaciones son negativas, que es la derivación derecha, que es la ABR, que es la derivación del miembro derecho, ¿verdad? Por decirlo en inglés, la R de right, ¿verdad? Entonces, en esa derivación, como el corazón va de derecha a izquierda, y en otras derivaciones estamos midiendo de izquierda a derecha, porque es la derivación derecha, tiene que ser todas las ondas negativas. Y también puede ser negativa en la primera derivación precordial, la B1. Principalmente en mujeres y en niños pequeños. Después tenemos el intervalo QT, que habíamos dicho que es lo que nos va a medir la sístole, en un intervalo que tiene que medir entre 0,35 a 0,45 segundos, ¿verdad? Eso va a ser casi entre un cuadro grande, o sea, 5 cuadritos pequeños a 6 cuadritos pequeños, y más inclusive, entre prácticamente sería 2 cuadros grandes y 2,5 cuadros grandes, ¿verdad? O sería entre 8 cuadritos, ¿verdad? En este caso, aproximadamente el valor promedio del intervalo QT, que es lo que nos va a medir el intervalo QT, es si nuestra sístole es normal o no. El intervalo QT no se mide en forma directa, o sea, se mide en forma directa, pero se hace una corrección para tener realmente el valor exacto, ¿verdad? Lo que uno encuentra en el electro, en varones, se va dividiendo, ¿verdad? Por un valor que es la raíz cuadrada de la distancia entre ambas R, ¿verdad? Esto es la fórmula, pero vamos a ver después que hay una fórmula corregida en la cual una fórmula más simple en la cual se puede encontrar más fácilmente, ¿verdad? Porque entre hallar una R y hallar una raíz cuadrada uno pierde mucho tiempo, ¿sí? Pues básicamente la fórmula corregida en varones tiene que ser 0,47 y en mujeres 0,45, o sea, menor a 0,47 o menor a 0,45, ¿sí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Todos estos términos que Sí, estamos hablando son términos técnicos que de repente ni siquiera hace falta que ustedes los sepan de memoria, solamente la interpretación y algunas cosas que sí le voy a insistir en que sepan de memoria. Esto que vamos a ver acá sí es importante, porque esto es lo que hacemos todos los días los médicos que tenemos en nuestra mano un electro, ¿verdad? Que es la interpretación del electrocardiograma, ¿sí? ¿Cómo se lleva la frecuencia de un electrocardiograma? A ver, alguien que me quiera ilustrar un poquitito cómo se halla la frecuencia en el electrocardiograma. Sin miedo. Creo que era, profe, que se tenía que multiplicar algunos cuadritos. Algunos Pero cuadritos. Sí, le voy a mostrar las formas. Hay varias formas rápidas de hacerlo, ¿verdad? Para ritmos regulares hay varias fórmulas. Por ejemplo, dividir la distancia entre R y R significa entre las dos crestas, ¿verdad? Dividir la distancia medida en milisegundos entre 6.000, que es realmente muy argel hacerlo esto, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice que en el caso entre R y R hay 80, sería milisegundos, ¿verdad? Entonces 6.000 dividido 80 daría la frecuencia de 75, ¿sí?
Pero hay otras fórmulas mucho más rápidas, como es 1500 divididos la distancia que hay entre las dos crestas, ¿verdad? En este caso, ustedes saben, mirando así en forma rápida, saben que cada cuadro grande tiene 5 cuadritos. Tenemos 5, 10, 15 y prácticamente tenemos acá 3 y 2 son 5, son 20. Entonces es 1500 dividido 20, si tienen calculadora, le va a salir directo también 75, ¿sí? Entonces, la fórmula más rápida para hacer, y quiero que se recuerden, para ritmos regulares, es 1500 dividido el número de cuadritos pequeños entre dos crestas o dos R, ¿sí? ¿Van a recordar eso? Bueno, para ritmos irregulares, también hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Una de ellas es contar el número de complejos QRS que existen en 6 segundos, ¿verdad? Que es igual a 30 cuadros, y multiplicarlos por 10, ¿sí? O sea, uno cuenta 30 cuadros, ¿verdad? Para eso hay que hacer una tira de ritmo. La tira de ritmo se hace en la derivación 2. Y ahí se va midiendo en 30 cuadros cuántos QRS existe, y eso se multiplica por 10, y ahí se encuentra el número de la frecuencia cardíaca en una frecuencia cardíaca irregular. La otra forma de hacerlo, cuando el ritmo es muy irregular, creo que no tengo acá, pero eso es un ritmo irregular, pero muy pequeña la irregularidad, pero hay irregularidades un poco más grandes, es encontrar los dos extremos. El extremo de los complejos más alejados y los más cercanos. Entonces uno hace lo mismo, 1500 dividido, por ejemplo, acá tenemos 5, 10, 15, 20, que da 75, y después supongamos que tenemos uno que esté acá, que sea 10, 1500 dividido 10, 150. Y lo que se hace es la media, 150 más 75 dividido 2. Esa es una de las formas también de hacer la frecuencia cardíaca promedio en un ritmo irregular, porque ahí lo que se halla es el promedio, ¿sí? Nunca se puede hallar, ¿por qué no va? Porque es irregular, no se va a repetir el mismo número en la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, dos formas de hacer. Una, como dice acá, que es contando en una tira de ritmo, contando 30 cuadros. Uno va contando 30 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 30. En esos 30 cuadros, uno que delimita los 30 cuadros, mide cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 30 lo va a dividir, perdón, en este caso, 2, 4, 6, ¿verdad? Esto va a multiplicar por 10, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene la frecuencia cardíaca del promedio del ritmo regular, que en este caso va a ser 60. No sé si se entiende esto. Sí, profe. Para mí la forma más fácil es buscar la mayor distancia, encontrar la frecuencia de la mayor distancia, ¿verdad? 1500 dividido los cuadritos pequeños de la mayor distancia, buscar la menor distancia, encontrar 1500 dividido los cuadritos pequeños de la menor distancia, y usar la media de esa. O sea, la distancia 1 más la distancia 2 dividido 2. Eso para mí siempre me funcionó, y es lo que prácticamente es más fácil en la parte médica, ¿verdad? Después tenemos el ritmo. Y el ritmo es lo más fácil de determinar, porque lo primero que tenemos que hacer es saber si el ritmo cardíaco es regular o no, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si el ritmo cardíaco es regular o no? Es muy fácil eso. Uno va colocando o va midiendo la distancia entre R y R, y esa misma distancia que tiene que repetir en todas las demás estructuras, ¿verdad? En las estructuras del electro. Nosotros, ¿cómo hacemos eso en la vida práctica? Le colocamos un papel blanco y marcamos las dos crestas, y esas marcas las hacemos pasar comparando con las demás, y tienen que coincidir, ¿verdad? Eso es lo práctico, ¿sí? Si no coincide, es irregular, ¿sí? Ahí ya sabemos si es regular o irregular, ¿sí? Pero también tenemos que saber si es sinusal o no es sinusal. Sinusal, ¿qué significa? Que cada ritmo va a tener una onda P que le va a preceder al complejo QRS, ¿verdad? Esto tiene una P, esto tiene una P, esto tiene una P, esto tiene una P, o sea, todas tienen una P antes del complejo QRS. Entonces, si la distancia es igual entre uno y otro pico, y hay una onda P adelante, significa que el ritmo es regular y sinusal, ¿sí? Si no existe una onda P, ¿sí? Si no existe una onda P y el ritmo es irregular, estamos hablando de un ritmo no sinusal, ¿sí? El ritmo no sinusal más común de todos es la fibrilación auricular, y la fibrilación auricular se diagnostica por el electrocardiograma con las dos características que acabo de decir: ausencia de onda P y ritmo irregular, ¿sí?
Una de las variantes de la fibrilación auricular se llama flutter auricular, que flutter evidentemente, la palabra en inglés, en la traducción, es algo parecido a lo que es un movimiento, un aleteo, ¿verdad? Flutter es un aleteo, ¿verdad? Aleteo básicamente es lo que se veía como la imagen, parecía que por la forma del ritmo, parecía que se formaba un movimiento muy parecido al movimiento de las alas mirando en forma gráfica, ¿verdad? O sea, básicamente es un movimiento o una imagen no común en el electro que muestra una irregularidad que hace de que el corazón tenga varios latidos por minuto, pero que esos latidos que uno va escuchando no representen eyección del corazón, que significa que en el pulso uno no lo va a sentir. O sea, uno escucha el corazón y escucha que hay 100 ruidos, o sea, 100 latidos, ¿sí? Pero uno palpa el pulso y solamente encuentra 70 o 60. Y existe una gran diferencia entre lo que uno siente y lo que uno escucha. Pues recuerden que lo que uno siente es el reflejo de la eyección, ¿sí? En el pulso. Entonces, si no hubo un latido que fue realmente beneficioso o una eyección que fue una eyección normal, no va a existir pulso, ¿sí? Entonces, esa diferencia que existe entre lo que uno escucha y lo que uno siente se llama déficit de pulso y es también un criterio diagnóstico para la fibrilación, ¿sí? Otro tipo de arritmias son las taquicardias, ¿verdad? Que cuando se habla de taquicardia supraventricular estamos hablando de una taquicardia que no significa de que la estructura cardíaca, como en el caso de la fibrilación, que ya es los músculos laten, cierta parte del músculo late en forma independiente, que es una patología. Muchas veces la taquicardia paroxística, que significa que aparece de vez en cuando nada más, supraventricular es por un efecto eléctrico de un fenómeno llamado de reentrada. ¿Qué significa esto? Que el inicio del disparador cardíaco, que es nuestro marcapaso, antes de que vuelva a iniciar o determinar el primer impulso eléctrico, ya comienza uno posterior. Porque lo normal es que cada impulso eléctrico tenga un inicio y un final, haya un periodo refractario de reposo, de descanso y inicia el siguiente latido. Cuando eso no ocurre, cuando no le da tiempo de descansar, existe una reentrada y por lo tanto una frecuencia cardíaca alta. Eso básicamente no es patológico desde el punto de vista estructural, mecánico del corazón, sino eléctrico. Por lo tanto, muchas veces se tolera por mucho tiempo antes de que produzca algún tipo de daño y tiene una solución relativamente fácil porque es tratar de reencauzar en forma mecánica ese latido, tratando de alterar un poco la anatomía del músculo con una pequeña intervención quirúrgica que es con una ablación. Ablación es con un fenómeno eléctrico con calor, modificar las fibras miocárdicas por un catéter, ¿verdad? Un cateterismo. Y con eso uno va otra vez evitando de que se produzcan demasiadas repeticiones del mismo latido o reentrada. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular sí ya son alteraciones ya de la conducción ventricular que siempre van a ser mucho más significativas. ¿Por qué? Porque el ventrículo es el músculo que, o sea, la cavidad que tiene mayor incidencia en la producción de la eyección, en la producción del trabajo cardíaco, ¿verdad? El ritmo sinusal, vemos de que hay onda P ante el complejo QRS, ¿sí? Es un ritmo regular, ¿verdad? Que varía de 60 a 100 latidos por minuto en reposo. Hablando de reposo y en condiciones ideales, ¿sí? La fibrilación auricular es un ritmo irregular con un ritmo ventricular también irregular, o sea, no, ven acá ustedes de que no se puede identificar una onda P y la distancia que hay entre los complejos son diferentes. Hay una irregularidad y no hay una presencia de onda P regular, ¿sí? También puede haber una aparición de unas ondas, que son estas como una onda de sierra, que son las ondas F, ¿verdad? Que son las ondas F porque se llama onda de fibrilación, ¿verdad? Esto es una fibrilación auricular, ¿verdad? La distancia entre uno y otro complejo no son iguales, o sea, hay una irregularidad y no podemos identificar la onda P. Entonces estamos frente a una fibrilación auricular, ¿sí? ¿Hasta ahí qué tal? Bien, profe. Profe, te quiero preguntar algo. Sí, decía. Cuando vas a empezar a analizar
El electro, ¿por dónde tiene que empezar? ¿Por AB1, AB2? No, el electro se analiza en una sola tira, que es la tira de ritmo, que es la derivación 2. Ahí analizamos, ¿sí? La derivación 2 es una derivación en la cual aparecen muy bien graficados casi todos los elementos del electro. Entonces se llama tira de ritmo, porque en esa tira uno va evaluando realmente cómo se comporta el mecanismo eléctrico del corazón, ¿sí? Entonces se llama tira de derivación. Si a ustedes le dicen, ¿cuál es la tira de derivación de un electro? Es la derivación 2, ¿sí? Ok, Y ahí analizamos primero la frecuencia, ¿sí? Después vemos ritmo, que es regularidad, y si es sinusal o no sinusal, que son los tres valores más importantes del electro, ¿sí? Después vamos a ir viendo cosas no tan importantes. Yo le voy a mencionar el eje eléctrico, pero ahora mismo ya no se usa el eje eléctrico. ¿Por qué? Porque el eje eléctrico usábamos antes, cuando no teníamos ecocardio, para ver si había una hipertrofia, para ver si había algún parámetro indirecto que a nosotros nos hacían llamar la atención y decíamos, si el eje eléctrico está derivado está desviado a la izquierda, estamos frente a una hipertrofia cardíaca. Realmente esto ya no se usa, pero vamos a hablar para que ustedes tengan un conocimiento. Lo que sí vamos a usar van a ser los estudios de las ondas, segmentos e intervalos. Eso sí es importante, ¿sí? El eje eléctrico es saber en qué lugar, o sea, cuál es la dirección de este vector, porque en el caso de la actividad eléctrica del corazón es una actividad vectorial. En los vectores tiene siempre la mecánica vectorial, ¿verdad? Que recuerdan del colegio, una cosa que a mí por lo menos no me gustaba mucho, pero era la dirección del vector, la daban las fuerzas de ambas direcciones, ¿verdad? Porque siempre había una dirección hacia un sentido y otra dirección hacia otro sentido, y digamos, la que tenía más fuerza es la que indicaba hacia qué dirección iba el vector, en este caso el vector eléctrico. Hablando mal y pronto, si el corazón es grande y crece a la izquierda, la conducción va a ir a la izquierda, ¿sí? A eso es lo que llevaba el eje eléctrico, ¿verdad? Vamos a ver de que el eje eléctrico normal, habitualmente se habla de un eje eléctrico entre menos 30 grados y más 120. Recordando siempre que el eje eléctrico va a tener los ejes X, los ejes Y, ¿verdad? La parte positiva de los ejes que van a estar hacia arriba, cuando estamos hablando de la X, hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, cuando estamos hablando también del eje Y, ¿verdad? Entonces vamos viendo la mecánica vectorial, que en realidad no es muy importante, y vemos nosotros que en el eje eléctrico vemos dónde están colocados los electrodos. El electrodo ABF está colocado en la parte inferior. La derivación 1 es la derivación que va a coincidir con el eje horizontal. Entonces, con esos dos, sabiendo la derivación 1 y sabiendo la derivación ABF, que significa viendo en qué lugar o qué polarización tienen esas derivaciones, uno ya puede hallar el eje eléctrico. Entonces, el eje eléctrico básicamente va a medir si estamos frente a una hipertrofia o si estamos frente a una anormalidad dentro de la conducción eléctrica por culpa muchas veces de la masa muscular del corazón. Como dice acá, un valor superior o negativo, mayor a 30, marca un eje eléctrico desviado a la izquierda, que marca una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y que también puede marcar lo que se llama un bloqueo de la rama izquierda. Bloqueo de la rama izquierda muchas veces tiene que ver con algún tipo de problema de conducción por un problema de infarto. Pero son medidas indirectas que a nosotros no nos van a tocar de limitar en nuestra vida médica actual, ya no se usa. Las derivaciones anormales, ¿verdad? Un valor mayor a 120 es un valor que se considera un eje desviado a la derecha, que vemos en la hipertensión pulmonar, por ejemplo, que también va a producir un bloqueo de rama derecha. Así como la hipertrofia ventricular del lado izquierdo lleva el eje a la izquierda, la hipertrofia del lado derecho va a llevar el eje a la derecha. Y lo que produce la hipertrofia del lado izquierdo básicamente es una hipertrofia ventricular del ventrículo izquierdo, y lo que produce a la derecha es una hipertensión pulmonar. Bueno, netamente para que tengan una idea mental de esto. No quiero que pierdan tiempo en esto. Posición anatómica tampoco. Esta imagen más bien es para que ustedes recuerden dónde se colocan los electrodos, ¿sí?
El electrodo que va a medir el brazo derecho se coloca en el brazo derecho, que es el ABR. El ABL se coloca en el miembro superior del lado izquierdo. Y en la pierna izquierda va a ir una derivación y la neutra va a ir a la derecha para medir lo que es el eje inferior, el eje ABF, ¿sí? Bueno, rotación tampoco, no importa. Ahora sí, lo más importante y lo realmente importante es el estudio de las ondas, segmentos e intervalos. La onda P es una onda que mide, habíamos dicho, la despolarización de las cavidades derechas, ¿sí? Y ahí vemos que el tamaño normal era de aproximadamente 0,10, 0,11. Y cuando nosotros tenemos, lo normal es que sean positivas en todas las derivaciones, ¿sí? Y que su duración y su voltaje, o sea, su altura, sean normales hasta un cuadrito, o sea, 1 a 2 milivolt de altura. Si eso se sobrepasa, estamos hablando probablemente de una alteración en el lado derecho del corazón o una hipertrofia del ventrículo que puede darnos en ese caso, ¿verdad? O también puede acompañarse de un problema valvular que va a hacer de que en este caso tenga un crecimiento de esa cavidad, ¿sí? Vamos a ver un poquitito en esto. La onda P, entonces lo que quiero que quiten de acá no es solamente lo importante con respecto a la onda P, es de que tiene que ser positiva en todas las derivaciones, ¿verdad? Y cuando está aumentada de tamaño o de duración, estamos hablando probablemente de un problema a nivel de la conducción derecha o de la auricular, ¿sí? Y eso suele verse principalmente en la onda P pulmonar, que es los pacientes que tienen EPOC, ¿verdad? Que lo vamos a ver en forma estrecha, o sea, va a estar alterada en su tamaño habitual, ¿sí? Esto sí es importante, los trastornos en la conducción, ¿sí? Vuelvo a repetir, y esto es importantísimo por eso, y es pregunta de muchos preguntan en el examen, cuando el valor normal del PR, ¿verdad? El valor normal del PR es de 0,12 a 0,20. Habíamos hablado que si lo vamos a medir en cuadritos, no vamos a tener siempre una regla, o tenemos que saber de cuántos cuadritos es 0,12, 3 cuadritos son 0,12, y 5 cuadritos es 0,20, o sea, hasta 5 cuadritos. Más de 5 cuadritos estamos hablando ya de un trastorno o de un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo auricular AB cuando está alargado y cuando va cortado, como habíamos ya hablado, las taquicardias, algunos síndromes especiales de reentrada o precipitación como el Ward Parkinson White, que es uno que es muy estudiado porque es uno de los trastornos de reentrada más conocidos. Los bloqueos existen también en otras variantes, ¿verdad? Están los bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado. Vamos a ver de que cada uno tiene otra vez su característica diferente. No quiero tampoco que estudien bloqueo, porque tampoco es parte de lo que ustedes tienen que estudiar ahora, ¿verdad? Uno estudia bloqueo cuando está haciendo la especialidad de clínica médica o cuando está haciendo cardiología. Ustedes tienen que saber los conceptos nada más, ¿sí? En un bloqueo de primer grado, nosotros vamos a ir viendo de que las distancias entre las ondas P, ¿verdad? Son amplias, ¿verdad? Y se mantienen, o sea, estamos viendo de que es más de 0,20, ¿sí? El PR es más de 0,20. ¿Por qué digo que es más de 0,20? Porque es más de un cuadro grande. Sin estar mirando ya muy en forma, ni midiendo, yo ya veo que es más de un cuadrito grande. Entonces estamos viendo que es un bloqueo de primer grado, ¿sí? En el bloqueo de segundo grado, que existen dos tipos, ¿verdad? Que tampoco quiero que lo sepan, ¿verdad? Welkenbach, ¿verdad? Que es uno de ellos, el tipo que lo estudió, vemos de que la distancia entre el segmento PR se va alargando hasta que desaparece un complejo QRS, hasta que hay una P que no conduce, ¿sí? O sea, se va alargando la distancia hasta que hay una P que no se conduce, ¿verdad? Entonces, esa es la característica del bloqueo AB de segundo grado tipo 1, ¿sí? Y el tipo 2, ¿verdad? En el tipo 2 vemos de que las distancias son
iguales, pero de repente existe una P que no conduce, ¿sí? Una P que no conduce. No, en el tipo 1 veíamos que se iba alargando la distancia entre la P y la R. En este caso las distancias son iguales, pero hay una P que no conduce. Eso es un bloqueo tipo 2, el segundo grado tipo 2. Y en un bloqueo de tercer grado existen varias P que no conducen, ¿verdad? Que no están relacionadas a una distancia entre la P y la R. Entonces, hay una total anormalidad, sí existe P, pero no hay una relación entre una P y una R como había en la de segundo grado, en la cual había una P que no conducía, después otra vez todas conducían y después una P que no conducía. En esta, por ejemplo, hay una, dos y QRS, ¿verdad? Otra vez una, dos QRS, y el QRS tiene una forma totalmente irregular. Y bueno, y acá, ¿cuál es la solución? Y la solución está abajo. Si ustedes ven algo diferente acá, van a ver que ven como esta rayita que sale acá, ¿sí? Esta rayita que sale acá es la rayita del marcapaso artificial, ¿verdad? Se llama espiga de marcapaso. Si ustedes ven esto en un electro, están viendo un electro con un marcapaso, ¿sí? Eso también es importante que ustedes puedan diferenciar, ¿verdad? Esto que viene acá arriba, que es totalmente anormal e irregular, se soluciona con esto. ¿Qué es lo que solucionamos? Solucionamos que con esta espiga de marcapaso, con la espiga de marcapaso, uno asegura de que haya la correcta distancia entre dos complejos QRS, que significa de que volvemos a un ritmo regular, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, Sí, entonces en el bloqueo de grado 2, en el 1, tengo mi ritmo y después desaparece de repente mi onda P. sí, exactamente. En los dos bloqueos de segundo grado hay un complejo QRS bien diferenciado y existe una regularidad, entre comillas, hasta que aparece una onda P que no conduce. En el tipo 1, esa irregularidad va produciéndose, alargando de a poco en la distancia que hay entre la PR de uno con el siguiente, ¿sí? Sí. En el tipo 2 ya no hay la distancia suele ser igual y hay una P que no conduce, ¿sí? Y en el de tercer grado ya no existe una relación entre complejo y P que no conduce, sino ya hay una total disrelación, para llamarlo de alguna manera, entre complejo QRS y onda P, y a esto hay que sumarle que el complejo QRS también ya tiene una forma irregular, ¿sí? O sea que en el 3, por ejemplo, ya no es igual luego, pero ya no hay onda P. Ya no, y la palabra correcta, ¿verdad? Yo le estoy explicando esto para que entendamos, la palabra correcta es disociación, ¿verdad? O sea, habitualmente hay una asociación entre P y QRS, ¿sí? Ajá. Que se mantiene inclusive en el segundo grado, porque sí hay una asociación, solamente que se rompe en algún momento, ¿sí? En el cambio, en este ya no hay la aurícula por su lado, el ventrículo por su lado, ¿sí? Hay una disociación. Ya, gracias, profe. Y lo otro que quiero es que vayan metiendo en su mente que cuando ven esta rayita, estamos hablando de una espiga marcapaso, que para dos cosas sirve, ¿verdad? Porque si uno ve gente que te dice, yo tengo marcapaso, le hacen un electro y no figura la espiga, evidentemente en ese momento o el marcapaso no está funcionando o no tiene marcapaso, ¿verdad? Bueno, PR, ya habíamos dicho. Y bueno, el PR también puede ser corto, ¿verdad? Que son los fenómenos de reentrada, el Parkinson-White, ¿verdad? Que es cuando es menor a 0,11 o 0,12, ¿verdad? La distancia entre una P y una R. ¿Por qué esto va a ser patológico? Porque esa distancia está hecha para una razón específica, ¿verdad? Para darle tiempo al corazón a que pueda producir los efectos fisiológicos que tiene que tener. Acuérdense de que durante la diástole se produce un llenado ventricular rápido, se produce una carga ventricular que es la que aporta las aurículas. O sea, las aurículas aportan el 20% de la carga ventricular. Recuerdan eso por fisiología, ¿verdad? Entonces, normalmente un corazón normal tiene dentro del ventrículo 110 a 100 a 110 ml de sangre en cada latido. Pero esos 110, 70-80%, prácticamente 70 ml, es parte del cargado ventricular, pero 30 ml vienen del cargado auricular, o sea, de la diástole. Si el tiempo se acorta, la cantidad de sangre que va a poder distribuir el ventrículo también se va a disminuir. Por lo tanto, la capacidad de distribución sanguínea
o la capacidad o la suficiencia cardíaca va a ir disminuyendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Por eso la importancia de esto, ¿sí? Si los latidos son muy cortos, muy rápidos, el corazón no va a tener tiempo de cargarse, ¿sí? Recuerden que el corazón es una bomba y tiene un mecanismo en el cual se tiene que relajar, ir cargando los volúmenes que vienen de atrás, que vienen de las venas, pasan por el corazón derecho, al izquierdo. Una vez ahí empiezan a formarse los mecanismos de contracción, en la etapa isovolumétrica donde empieza a tensionar y después empieza la etapa de eyección. Después otra vez la relajación isovolumétrica, donde se empieza nuevamente a cargar, a relajar. Todos esos fenómenos ocurren evidentemente dentro de un fenómeno de tiempo que tiene que tener un fenómeno mínimo de tiempo para que todo se cumpla. O sea, si yo me voy a una estación de servicio y le digo, cargame tanque lleno a mi auto, tiene un periodo de tiempo en el cual la manguera y la velocidad de cargado va a decir, bueno, esta máquina me va a cargar tanque lleno de 50 litros mi tanque en 5 minutos. Si yo le digo, cargame tanque lleno en 3 minutos, no lo va a poder cargar. Entonces me voy a ir sin tanque lleno, ¿sí? Y eso mismo pasa con el corazón. En vez de irse con tanque lleno para poder tener la eyección, se va con medio tanque o un cuarto de tanque, ¿verdad? Entonces cada latido no va a ser efectivo. Por eso estos fenómenos de taquicardia no son fenómenos que son malos para el cuerpo, ¿sí? Porque nosotros muchas veces estudiamos esto y no estamos entendiendo dónde está viniendo el problema. Y ahí tenemos que remontarnos a fisiología, que ya dijimos, ya pasamos fisiología, ya no me voy a acordar más de esto. Bueno, es importantísimo que ustedes relacionen todo esto con lo que estudiaron anteriormente. Bueno. Después vemos lo que son los bloqueos de las ramas, ¿verdad? Y acá vemos el sistema de conducción en forma grande, ¿verdad? Vemos lo que es el nódulo sinoauricular, por dónde viene todo esto, el nódulo auriculoventricular, interventricular. Vemos que la conducción, tenemos una conducción del lado izquierdo y una conducción del lado derecho, ¿sí? Los dos evidentemente son importantes, pero la rama izquierda es una de las ramas más importantes. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar mayor fuerza a esa región muscular del corazón, ¿sí? Especialmente del ventrículo izquierdo. Si nosotros tenemos un bloqueo de rama, ¿qué significa que haya un bloqueo? Que hay una diferencia de conducción en ese punto que va a ser ineficaz a esa región y va a producir un trabajo mucho menor al que tendría que producir y va a llevarnos nuevamente a los problemas de falta de irrigación normal del cuerpo, lo que se traduce al final de todo en lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que pueden ser crónicas, como la que solemos ver en nuestros pacientes que están internados, ¿verdad? Edema del miembro inferior, todo eso porque no hay fuerza en la contracción del músculo. Puede ser aguda, que es la que vemos en los infartos agudos de miocardio, que pueden ser realmente bruscas, creando lo que se llama un desequilibrio total del cuerpo, o shock, que si es por culpa del corazón, se llama shock cardiogénico, ¿verdad? Vemos otra vez que los criterios diagnósticos, que es muy importante también que lo sepamos, significa de que el QRS va a ser más ancho de lo normal, ¿sí? Más ancho de 0,12, ¿verdad? Va a tener una morfología que vamos a ver. Si es del lado derecho, dijimos ya que tiene que ser en la derivación B1 y B2, ¿verdad? Y es fácil de reconocer porque la morfología se llama morfología de RR' o también se le suele llamar morfología en M. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Ahí se dan cuenta porque es la morfología en M que estamos hablando. La distancia que hay es mayor a 0,12. Entonces, lo que realmente nos da el diagnóstico es que haya un estrechamiento, o sea, que haya un aumento del complejo QRS, ¿sí? La imagen en M es una imagen que cuando uno mira así de lejos, ya, no, esto ya es un bloqueo de rama, entonces uno lo que va a medir nada más y si confirma con eso, ya confirma el bloqueo. Por ejemplo, acá es muy sencillo. Vamos a ver la derivación 1 y la derivación 2. Y ahí medimos el QRS. Medimos el QRS y el QRS acá mide más de 4 cuadritos, ¿verdad? O casi 4 cuadritos, que son 0,16. Y tienen que medir hasta 0,11 nada más. Entonces ya confirmamos con bloqueo de rama. Y vemos que tiene una morfología M, sí vemos que tiene. Acá tiene la primera cresta y acá la segunda cresta. Entonces estamos frente a un bloqueo de rama derecha. Pero también tenemos bloqueo probablemente rama izquierda, ¿verdad? Entonces tenemos que medir si hay un asentamiento también en la derivación B5 y B6. Acá vemos en forma más práctica, ¿verdad? Acá vemos la derivación 1, ¿verdad? Acá vemos la M, que yo le dije, ¿verdad? La RR'.
¿verdad? En la B1 y vemos que la cantidad de cuadritos es mayor a 3, es mayor a 4, perdón. Puede ser 4 y un poquitito, un poco más de 4, estamos hablando de un ensanchamiento. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la rama izquierda? Y casi lo mismo, solamente que tenemos que replantearnos las derivaciones B5 y B6, ¿verdad? Ensanchamiento, mayor a 0,12, la morfología también que vamos a ver después que es muy parecida, también forma casi una M. También va a haber cambios secundarios en la repolarización. ¿Qué significa esto? En la forma de la onda del segmento CT y la onda T que va a ser pequeña. Y si es que tenemos un eje eléctrico, vamos a encontrarlo desviado a la izquierda. ¿Por qué? Porque va a llevar un fenómeno estructural mecánico hacia la izquierda, la derivación, o sea, el bloqueo de rama izquierda. Pero eso ya no es tan importante. Lo más importante para nosotros reconocer es que está más ancho el QRS y que la morfología también va a cambiar y casi siempre va a ser una morfología también muy parecida a la M, ¿verdad? Acá vemos la B5, B6, vemos acá también, muy parecida y está ensanchada. ¿Tá? Y uno ve una morfología en forma de M, que es muy fácil de ver, montañita, como quieran llamarlo, con tal de que lo identifiquen, y que la distancia del QRS, o sea, el tamaño del QRS sea mayor a 0,11, ¿sí? Acá vemos mejor, ¿verdad? B5, B6, ¿verdad? Morfología diferente, hasta allá. Evidentemente una M demasiado bien formada. Y vemos acá los cuadritos de dónde comienza hasta dónde termina, y vamos a ver de que tiene más de 3 cuadritos. 0,12, ya estamos hablando de un bloqueo, ¿verdad? No hay mucho problema con esto. Profe, te quiero hacer una pregunta. Viste que en esta imagen la M está en la B5. Sí, Y pero no importa eso. B5 o B6, ¿verdad? No va a haber una N perfecta casi siempre. O sea, esto es casi, pero sí van a encontrar dos. Esta, por ejemplo, es una R, y R' y una R. O sea, una R pequeñita y una R alta. ¿Verdad? O sea, dos o sea, R. la M puede estar en cualquier derivación. Sí, pero cuando está en la derivación 5 y 6, estamos hablando de rama izquierda. Y cuando está en la derivación 1 y 2, estamos hablando de rama derecha. ¿Sí? Ok, profe, ya. Eso es lo que quiero que se quede bien claro, ¿verdad? Que es nuestros puntos anatómicos, anatómicos, estoy hablando de anatomía del electro, ¿verdad? Nuestros puntos clave en el electro van a ser donde están ubicadas nuestros ensanchamientos, ¿verdad? Perdón, nuestro crecimiento del QRS, ¿verdad? Por ejemplo, B1, B2, rama derecha, B5, B6, rama izquierda, ¿sí? Siempre medir primero, medir, y si le preguntan, ¿cómo sabes que hay bloqueo de rama derecha y rama izquierda? Bueno, QRS mayor a 0,12, que si quieren decirlo, a 0,11, 0,12, y si existe una imagen del QRS que esté irregular, distorsionada, pueden decirlo R' o pueden decir una imagen en M, una imagen en montañita, como quieran decirlo, porque en realidad esas son todas una imagen gráfica, ¿verdad? Lo que sí es importante es saber de que existe un trastorno de conducción por el, digamos, tiempo que tarda más en conducir, ¿verdad? El bloqueo significa que hay un aumento en el tiempo de conducción, básicamente. Tenemos otro trastorno de la conducción muy, muy frecuente que son las extrasístoles. No me lo dicen todo, ¿verdad? Son latidos extra, ¿verdad? O, que ocurren fuera de lo que es el ritmo regular. Algunas van a ocurrir sobre los ventrículos o supraventriculares y otras van a ser causadas por efectos ventriculares o ventriculares mismas, ¿verdad? Entonces, la dividimos entre las supraventriculares, que son las más benevolentes, y las ventriculares, ¿sí? Esta es vamos a ver un poquitito, una extrasístole supraventricular. Vemos acá de que hay un ritmo regular entre este PR y PR, y de repente vemos que acá aparece un latido que no cumple la regularidad anterior, ¿verdad? Y este es un latido irregular, pero con morfología normal, ¿verdad? Eso también es muy importante para que uno defina que una extrasístole es supraventricular. Las supraventriculares mantienen las mismas características morfológicas del electrocardiograma que se está precediendo, ¿verdad? O sea, las ondas son iguales, porque si ustedes ven acá no encuentran ninguna diferencia entre este QRS y este otro, ¿verdad? Solamente que se me colocó en un lugar donde no existía o no tendría que haber salido el latido. ¿Por qué? Porque faltaba todavía un espacio de tiempo que cumplir, ¿verdad? Entonces, cuando tiene la misma morfología y posterior a este fenómeno existe una pausa compensadora, significa esto,
porque es otra vez el tiempo que el corazón normal vuelve a prepararse para el siguiente latido, ya que apareció un latido extra. Se llama criterio de extrasístole supraventricular. O sea, dos criterios. Misma morfología o parecidísima a la morfología normal y la pausa compensadora. Eso hace un diagnóstico de extrasístole supraventricular. Y es muy importante porque las extrasístoles supraventricular son extrasístoles muy benevolentes. ¿Qué significa esto? De que producen o no producen, mejor dicho, ningún tipo de daño estructural por sí misma, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el síntoma del paciente? La palpitación, ¿sí? El paciente va a referir un latido. Y el latido, ustedes saben de que el latido es totalmente imperceptible, ¿sí? O sea, uno no siente el corazón, ¿verdad? Hablando en forma eléctrica, ¿verdad? Solamente va a sentirlo cuando salimos del ritmo normal. Y en eso se llama la extrasístole. Cuando tenemos extrasístole, ahí el corazón se siente, ¿sí? Entonces, cuando uno siente que está latiendo el corazón, entonces probablemente esté teniendo una extrasístole. Y probablemente haya que hacer un electro. Y probablemente en el electro no salga, porque estas extrasístoles suelen ser muy así esporádicas y algunas veces suelen aparecer solamente en la noche o solamente en el esfuerzo. Entonces se hace un estudio que se llama Holter, ¿verdad? Que es un electro continuo, ¿verdad? Durante 24 horas, básicamente. Después se analiza todos los trazados de esas 24 horas y se ve si ahí hubo alguna anormalidad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno. Las ventriculares, y acá es muy sencillo. Ven acá que esto no se parece nada al resto. Aparece cuando quiere, ¿verdad? No existe pausa compensadora. Entonces, ¿cuáles son las características de las extrasístoles ventriculares? Morfología diferente y no hay pausa compensadora, ¿sí? Bueno, hipertrofia es otro de los fenómenos eléctricos, o sea, es otra de las utilidades de los fenómenos eléctricos, ¿sí? Cuando las ondas o las ondas del complejo QRS son muy altas, por ejemplo, las ondas R en las derivaciones 5 y 6 son mayores a 25 milímetros, ¿verdad? Esto lo medimos por los cuadritos, recuerden que los cuadritos se medían por milímetros, ¿verdad? O cuando tenemos uno de los índices más preguntados por los médicos, ¿verdad? Por los evaluadores, el índice de Sokolov, ¿verdad? Que ya lo habrán escuchado, ya lo habrán preguntado probablemente. Y es la suma nada más de las R en la derivación 1 y las S en la derivación 1 y las R en la derivación 5 o 6. La suma de ambas tienen que dar un valor mayor a 35 para que nosotros digamos de que estamos frente a una hipertrofia ventricular. Esto significa básicamente esto, ¿verdad? Dijimos que íbamos a medir en la derivación 1, ¿verdad? Vamos a ver otra vez nuestra fórmula. En la derivación B1 se va a medir la S y en la derivación B5 y B6 la R, ¿sí? Entonces, tenemos Q, la S, entonces medimos la S. Acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Y en la derivación B6 medimos la R, ¿verdad? 5, 10, ¿verdad? Y acá teníamos 25, vamos a ponerle 26, y acá tenemos 10, son 36. La suma entre la B1 y la B6 da más de 36. Estamos hablando de una hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso es lo que quiero que vayan recordando del Sokolov, ¿sí? ¿Qué es lo que más le van a preguntar? Los criterios de Framingham casi no se preguntan, que justamente es una R en ABL mayor a 13. Son todos criterios de hipertrofia ventricular izquierdo, hablando mal y pronto de crecimiento cardíaco por culpa de un excesivo trabajo. Bueno, quiero que se recuerden el Sokolov, porque es lo que, lo que se va a preguntar. En la hipertrofia del ventrículo derecho, sí, se va a medir también una R mayor a S en la B1, ¿verdad? O sea, básicamente, vamos a ver otra vez una B1 normal, ¿verdad? Esta no es normal, pero QRS, ¿verdad? La R suele ser mucho menor a la S. ¿Por qué? Porque la S va a marcar justamente la predominancia del ventrículo izquierdo. En cambio, si la R es más alta, estamos hablando de la predominancia del ventrículo derecho y una hipertrofia del ventrículo derecho se mide por la R mayor a S en la B1, ¿sí? Que es lo más fácil que uno puede medir.
Vemos acá, en la derivación 1, la R mucho más grande que la S, entonces uno ya tiene un parámetro para ventrículo izquierdo hipertrofiado. Voy a mencionar esto, ya creo que lo hablamos en algún momento, pero vamos a ver la imagen electrocardiográfica de lo que son las isquemias, ¿verdad? En la isquemia nosotros siempre vamos a ver las ondas T, el segmento ST, que es lo que más a nosotros nos interesa, ¿verdad? Vemos acá de que la T puede ser negativa, ¿verdad? Por ejemplo, acá en derivación 5, derivación 6, la T es negativa. Y también vemos que los segmentos ST, en este caso, puede haber un infradesnivel, que recordemos que el infradesnivel es por debajo de un cuadrito. Si estaba un cuadrito acá, todavía no era infra, pero acá tenemos casi 4 cuadritos de desnivel, ¿verdad? Entonces, cuando está alterado, cuando vemos que está descendido, aumentado más de un cuadrito, 2 milímetros, ¿verdad? Vemos que hay ciertas características de la onda T. La onda T normalmente tienen que ser positivas, excepción de la derivación B1, como ya habíamos dicho, y la ABR tiene que ser simétrica. Cuando vemos que son picudas en forma de pico, vamos a ver que tiene que ver con la alteración electrolítica del potasio. Cuando vemos que tenemos negativa, estamos viendo que puede haber un daño ya en el miocardio, o sea, que sea subepicárdico, o cuando están positivas, pero tenemos, por ejemplo, un segmento de ST negativo, estamos hablando de subendocárdico. Eso no va a preguntar, pero para saber nada más. ¿Qué es lo que nosotros siempre vamos a buscar en el infarto de miocardio? Vamos a buscar alteraciones del ST y alteraciones del AT, ¿sí? Esto no es muy bueno. Vamos a ver un poquitito. Esto es lo que más bien vamos a encontrar, ¿sí? En la etapa precoz, en algunos minutos lo que se produce es una isquemia, ¿verdad? O sea, falta de oxigenación. Y ahí lo que vamos a ver es una supraelevación del ST, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? De forma ya muy exagerada, pero una supraelevación del ST, que lo que nos va a hablar es de una isquemia que realmente ya está en los primeros minutos. En la etapa tardía, lo que vamos a encontrar, vamos a ver la onda T negativa, ¿sí? Y cuando ya hay una etapa ya de necrosis, ya vamos a ver un fenómeno de alteración del QRS que se llama formación de la onda QT. Más o menos esto es lo que va pasando, ¿verdad? Acá viendo la parte de abajo, hay un supra en los primeros minutos, el supra se mantiene durante horas y después la T se vuelve negativa. Esto se llama isquemia y básicamente esto se perdura la lesión, se llama injuria. Recuerden ustedes que habíamos hablado de, dependiendo en qué nivel tenemos la lesión, vamos a ver también de qué arteria la que está obstruida, ¿verdad? Vemos acá, por ejemplo, que el infarto septal o lateral, B1, B2, D3, ¿verdad? La cara inferior, habíamos dicho ABF, 2 y 3. Eso, cuando nosotros vemos el electro ya podemos imaginarnos qué lugar está afectado. Por supuesto que en este mismo momento, en este siglo, lo que tenemos que hacer es tratar de llevarla a una cinecoronariografía para poder ver bien qué arteria es la que está obstruida, ¿verdad? Pero básicamente hasta hace 20 o 30 años, la única forma de saber eso en forma correcta era interpretar el electro o hacer la autopsia. Bueno, acá vemos otra vez los fenómenos eléctricos, ¿verdad? El supra-ST, vemos que el supra-ST tiene varias alturas diferentes, ¿verdad? Tenemos la T negativa, ¿sí? Son todos fenómenos de una isquemia que son nuevas, ¿verdad? Cuando permanecen por mayor a 2 semanas, pueden haber varios fenómenos. Uno de esos fenómenos es el fenómeno de QT, que vamos a ver, y otros fenómenos son los fenómenos de los aneurismas ventriculares, un fenómeno medio raro, ¿verdad? Que es lo que se produce cuando se produce un crecimiento anormal de las cavidades ventriculares por culpa de la isquemia, ¿verdad? A ver, lo que les quiero mostrar. Esto nada más para las regiones que no es tan importante. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que el supra, ¿verdad? En este caso, el supra es patológico, ¿verdad? Y es lo que aparece primero, ¿sí? Lo que aparece después es la T negativa, que vamos a ver acá, esto es la T negativa, y lo último que aparece, que lastimosamente creo que no tengo imágenes acá, es la necrosis, que es algo muy parecido a un fenómeno
cuando el QRS queda como un cono invertido. Se llama fenómeno QT, ¿por qué? Porque la R es amputada, la R no aparece, entonces se forma como si fuese un cubo invertido, o sea, un cono invertido. Hay algunas cosas que también sirven para el electro, como por ejemplo cuando existe una cantidad excesiva de potasio en sangre, ¿verdad? O lo que se llama hipercalemia. Esto se ve mucho en los pacientes renales crónicos. Y la hipercalemia es un precursor de arritmias, ¿verdad? Pero arritmias mortales. Y cuando empezamos a ver hipercalemia, cuando vemos una T picuda. Esto es una T picuda, porque picuda parece un pico, ¿verdad? Un pico de una montaña, ¿sí? Cuando vemos esto, significa que el corazón, por culpa del potasio, está por entrar en un fenómeno de una disfunción eléctrica total importante. Básicamente hablando, se puede morir el paciente por una falla eléctrica, ¿sí? En el caso de las hipocalemias, vemos que las T son muy pequeñas, casi imperceptibles, ¿verdad? También las hipocalemias pueden llevar a arritmias, ¿sí? O sea, la respuesta siempre es ¿qué produce la hipocalemia? Arritmias. ¿Qué produce la hipocalemia? Arritmias, ¿sí? Profe, Sí. y en las personas que ya tuvieron, por ejemplo, un infarto hace, qué sé yo, 3 4 años, ¿esa onda T, la onda T invertida se queda o cuál sería la La marca? mayor parte de las personas que ya tuvieron infarto, como hay una alteración profunda de la conducción eléctrica, se quedan con un bloqueo completo de rama izquierda. Y ese bloqueo completo de rama izquierda hace de que nosotros no podamos analizar ninguno de los otros. Un paciente que viene con un bloqueo completo de rama izquierda, recuerdan que el bloqueo completo de rama izquierda era que esté ensanchado el QRS y con una morfología diferente en las derivaciones 5 y 6, ¿sí? Si eso aparece en el electro, nosotros no podemos ya medir otra cosa. O sea, ahí ya no se puede, ni el segmento ST, ni la onda T negativa, ya no nos sirve. Es un criterio diagnóstico de infarto si es de aparición reciente. O sea, vamos a suponer que ese paciente ya consultó hace 2 semanas o 3 semanas y tenía un electro normal. Y viene a consultar por dolor precordial y tiene un bloqueo de rama izquierda nuevo. Ese bloqueo de rama izquierda nuevo es sinónimo de un infarto. O sea, pero es muy difícil de usarlo como criterio diagnóstico porque casi nadie tiene un electro del día anterior o un electro de los días anteriores, ¿sí? Pero sí, los cambios posteriores son cambios eléctricos muy importantes. Si el proceso del infarto fue importante, va a dar un cambio eléctrico ya permanente, que puede ser un bloqueo de rama izquierda, pero también puede dejar esas secuelas que habíamos dicho, como la onda Q profunda, ¿sí? O, digamos, la imagen la imagen de la QS, ¿verdad? Que es la imagen del cono invertido. Eso puede quedar como secuela, ¿sí? La mayor secuela no la vamos a ver por el electro, vamos a verla por la ecocardio. Vamos a encontrar una hipoquinesia o disminución del movimiento de todo lo que es el movimiento, va la redundancia, del músculo cardíaco, ¿sí? O sea, si nosotros queremos ver las secuelas, lo que tenemos que hacer primero es eh, una imagen dinámica que es la ecocardio. El electro no es muy bueno. Sí se puede, por supuesto, ya que se hace el electro, mirar y poder evaluar, el señor tuvo un infarto, el señor tuvo un infarto, vemos que tal cosa están alteradas, pero si nosotros vamos a buscar esos cambios, lo correcto es hacer una ecocardio. ¿Preguntas? No, profe. ¿Ustedes tienen